Sean bienvenidos y bienvenidas, estimados estudiantes de octavo grado. Vamos a desarrollar contenidos del 15 al 19 de junio del presente año. Vamos a trabajar de la página 102 a la 107 del libro de texto. La clase del 15 de junio es la 2.6 de la unidad número 4, elementos de una demostración. El problema inicial que se nos plantea nos dice lo siguiente: que observemos el ejemplo y determinemos los elementos de una demostración. Tenemos un triángulo ABC y nos dice si los ángulos A, B y C son internos de un triángulo, entonces la suma de esos tres ángulos va a ser igual a 180 grados. Para eso, pues, observemos que este enunciado tiene dos elementos. Un elemento que lo hemos identificado con líneas verdes y el otro elemento con líneas anaranjadas. El objetivo es caracterizar cada uno de esos elementos dentro de la demostración. Demostrar algo es precisamente a través de argumentos matemáticos comprobar que algo se cumple. Recordemos lo visto en clases anteriores donde teníamos el triángulo ABC. Luego trazamos una línea que pase por el lado AB. Posteriormente a ello, trazamos una paralela a el segmento AB aplicando los procedimientos. Al de abajo, vamos a identificar los ángulos. A uno le vamos a llamar P, al otro le vamos a llamar C y al otro le vamos a llamar Q. Recordemos que el segmento que pasa por AB le llamamos recta M. Y el segmento que pasa por paralela a M por el vértice C le vamos a llamar N. Una vez que nos hemos recordado esa construcción, veamos cómo se resuelve o cómo se demuestra que en efecto la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Entonces decimos, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C son ángulos internos del triángulo ABC. Eso es lo que dice en este caso, el enunciado de nuestra proposición. Vamos a tener algunas cosas, a la que le vamos a llamar afirmación y a la otra le vamos a llamar justificación. Tenemos el triángulo y la construcción que hemos hecho para poder demostrarlo. Entonces decimos como número 1, N es paralelo a M. O sea, la recta N de acá arriba es paralela a la recta M. ¿Por qué sabemos que eso es cierto? Porque recordemos que nosotros lo construimos. Entonces decimos que eso es cierto por construcción. Número 2. El ángulo P más el ángulo C más el ángulo Q, eso da 180 grados. ¿Por qué tenemos certeza de eso? Porque recordemos que forma un ángulo llano. Es decir, que los tres forman un ángulo de 180 grados. Luego, como proposición número 3, decimos que el ángulo A es igual al ángulo P y el ángulo Q es igual al ángulo B. ¿Por qué sabemos eso? Recordemos que estos ángulos son alternos internos entre estas dos paralelas. Entonces decimos, por ser alternos internos entre paralelas. Ahora que ya tenemos eso, ¿qué podemos decir? Bueno, sustituimos, ¿verdad? En este caso, por P sustituimos A y por Q sustituimos B. Y por lo tanto vamos a tener que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C va a dar igual a 180 grados. Y eso decimos por transitividad. ¿Qué es una transitividad? Es el hecho de que si el A es igual a P y si el B es igual a Q y esos elementos están en esta igualdad, entonces por transitividad solo los reescribimos. Y por lo tanto vamos a tener que se cumple precisamente esto. Entonces en esta demostración vamos a decir lo siguiente, que primero lo que teníamos al principio, a eso le vamos a llamar hipótesis. La hipótesis es una afirmación que no, la tomamos como verdadera, pero que en este caso para dentro de una demostración me ayuda a poder hacer o demostrar lo que ando buscando. Ahora, todas estas del 1 al 3 le vamos a llamar afirmaciones justificadas. ¿Por qué son afirmaciones justificadas? Porque
a través de lo que yo he hecho acá con mi figura, logro llegar a ese resultado. Y lo último le vamos a llamar conclusión. Entonces vamos a decir que la demostración es un método que permite llegar a la conclusión partiendo de la hipótesis a través de afirmaciones que tienen una justificación matemática. Una afirmación es una proposición con base lógica. Una justificación es el argumento que hace cierta la afirmación. En este caso, nosotros estamos trabajando con un problema de geometría o con un problema de una construcción. Pero en la vida cotidiana nosotros aplicamos también esto para poder demostrar que algo es cierto. Por ejemplo, si estamos hablando cuando se está haciendo un juicio, para poder juzgar a un criminal o para poder defender a una persona, siempre partimos de hipótesis, ¿verdad? Luego de las hipótesis venimos a considerar las afirmaciones justificadas, que en muchos casos pues son las leyes que permiten o que se argumentan, y luego llegamos a una parte de una conclusión. En conclusión, en este caso vamos a decir como solución que en la demostración hay, primero, hipótesis, segundo, afirmaciones con justificaciones, que lo pudimos observar en el segundo paso, y tercero, la conclusión. En la figura que se muestra a la derecha se hace una representación gráfica del flujo de la demostración. Primero partimos de la figura, ¿verdad? En este caso. Entonces, a partir de la figura, consideramos las afirmaciones justificadas y por último llegamos a demostrar que lo que se plantea es cierto, ¿verdad? Y a eso es que nosotros le llamamos una demostración. En conclusión, vamos a decir que a la expresión de la forma sí, y bueno, esta figura de verde, entonces esta otra figura de anaranjado, le vamos a llamar proposición. A la parte representada por este rectángulo con línea verde le vamos a llamar hipótesis, y a la representación de este óvalo con línea anaranjada le vamos a llamar conclusión, y eso es lo que vamos a utilizar nosotros siempre para poder hacer una demostración. Ahora te invito a que resuelvas en este caso el primer ítem del libro de texto. Yo voy a resolver el segundo ítem para que tú te puedas orientar y resolverlo de la misma manera. En el número 2 me dice si el punto C es este de acá, está en la mediatriz del segmento AB. ¿Qué significa mediatriz? Significa la mitad. El segmento AB es el que va desde este punto hasta este otro punto, y la mediatriz es exactamente la mitad. Entonces me dice que si ese punto C está en la mediatriz del segmento AB, entonces DA, o sea este segmento D hasta A, va a ser igual al segmento de D hasta B. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Solo vamos a identificar la hipótesis y la conclusión. Entonces, primero lo que hacemos es, en este caso, identificar la expresión que está después del sí. Y luego la otra expresión que está después de el entonces, ¿verdad? En este caso, la que está en el sí decimos que es la hipótesis. Entonces decimos que la hipótesis va a ser el punto C está en la mediatriz del segmento AB. Luego lo que está después del entonces va a ser la conclusión. Y esa conclusión significa DA es igual a DB. Y lo mismo vamos a hacer en el caso del número 1, ¿verdad? Solo identificar cuál es la hipótesis y cuál es la conclusión. Una vez que ya resolviste el ejercicio en el libro de texto, te invito a que busques la página 103, en el cuaderno de ejercicio, ¿verdad? En donde se te pide que identifiques las hipótesis y las conclusiones en cada uno de los 4 literales que se te plantean. Recuerda que la hipótesis está después del sí y la conclusión después del entonces. Espero el video sea de mucha utilidad y hasta la próxima.